Hola, buenos días. Mi nombre es Analía Gutiérrez y junto con Roberto Hernández y Mauricio Pérez, hoy día les vamos a comentar los principales cambios que vienen con ocasión de esta operación renta y en particular del formulario 22. Vamos a esperar algunos segundos para que ya la gente se vaya conectando. Y bueno, en verdad este webcast, ¿cierto?, va a recorrer los principales regímenes tributarios, los nuevos cambios del formulario, y al final vamos a estar abiertos para algunas preguntas. Ya van subiendo los participantes, vemos cómo se va conectando la gente, así que yo creo que ya estamos en condiciones de comenzar con la próxima slide. Bueno, les agradecemos, como decía, que estén conectados con nosotros a esta hora de la mañana para tener una aproximación, ¿cierto?, de lo que va a ser esta operación renta. Vamos a revisar, como dije, el nuevo formulario 22, los cambios que vienen. Junto con nuestros socios vamos a ir recorriendo, ¿cierto?, los nuevos recuadros, la nueva estructura. Queremos terminar con un espacio de preguntas para que ustedes nos puedan hacer llegar las consultas que tengan a través del Q&A que tenemos, que es bien de fácil acceso. La presentación que hoy día van a revisar con nosotros va a ser enviada a todos los correos electrónicos que están inscritos. Además, estas charlas quedan guardadas ahí en el ciberespacio, si es que las quieren volver a visitar, poner más rápido o más lento o detener, van a estar ahí disponibles para que ustedes puedan visitarla nuevamente. Hoy día, ¿cierto?, si bien vamos a conversar en particular del formulario 22, la idea es repasar brevemente los nuevos regímenes tributarios con los que estamos conviviendo a contar del año comercial 2020, tributario 2021. Vamos a ver la nueva estructura que tenemos en este formulario 22, que si bien es cierto no está a firme porque aún no tenemos la circular y el servicio de impuestos internos no lo ha confirmado, es bastante probable que esta sea la estructura definitiva. Además, ¿cierto?, vamos a comentar la situación particular de los contribuyentes del 14G, que son aquellas cooperativas o entidades como fundaciones u otros que no tienen relación directa con contribuyentes de impuestos finales. Así que en eso nos vamos a entretener esta hora. Desde las 9 hasta las 10 vamos a estar revisando estos temas. Como bien sabemos, ¿cierto?, desde el año tributario 2021, que es este que estamos viendo, comercial 2020, estamos conviviendo con tres regímenes tributarios que son los principales. El primero de ellos es el 14A, y el 14 de número 3 y 14 de número 8, que están relacionados con las entidades ProPyme. Las principales características las podemos ver en esta lámina. Los contribuyentes del 14A son la mayoría de los contribuyentes 14B del régimen anterior, ¿cierto? Antes de la reforma en el 14A teníamos el régimen atribuido, hoy día no, el 14A es el régimen general, por decirlo de alguna manera, por excelencia. En él van a estar muchas entidades y no tiene requisitos para que se puedan acoger las empresas, sino que por el contrario es el régimen, digamos, general y por exclusión. La renta líquida imponible para este régimen es determinada sobre una base de vengada o percibida, es decir, sus ingresos y sus gastos van a estar calculados, ¿cierto?, de acuerdo a una base de vengada o percibida. Su tasa de impuestos de primera categoría es de un 27%. Los socios de estas entidades van a tributar sobre la base de los retiros efectivos que realicen, es decir, si de la compañía la entidad saca dinero hacia sus socios, distribuye hacia sus socios, estos van a tener que tributar esos impuestos personales. El crédito al que tendrán derecho con ocasión de este retiro va a ser solo de un 65% respecto del 27%, por eso decimos que la tasa máxima de tributación podría llegar a un 44,45%. Cierto que en este régimen el crédito será de un 100% cuando sus socios, los contribuyentes finales, son residentes de un país con el cual Chile mantenga un convenio para evitar la doble tributación. Su capital propio se va a determinar según esta circular antigua, que es la circular 100 del 75, que está de acuerdo al artículo 41 de la Ley de la Renta. Su contabilidad es completa, no puede ser por ningún motivo simplificada. Estos contribuyentes deben llevar contabilidad completa y en el fondo cualquier contribuyente puede estar dentro de este régimen. Dentro del
del régimen ProPyme, tenemos dos alternativas, que es el del 14D número 3 y el del 14D número 8. En ambos casos la renta líquida se va a determinar sobre base percibida, ¿sí? No, aquí no hay ingresos devengados, salvo que se trate de operaciones con entidades relacionadas. En el caso del 14D número 3, la tasa del impuesto de primera categoría será de un 25%. En particular, para el año tributario desde el 21 hasta el 23, la tasa se encuentra rebajada a un 10% en el contexto, ¿cierto?, de una reactivación económica que se espera para este y los próximos años. La tributación de sus socios es por retiros. El crédito del impuesto de primera categoría será de un 100%. Su contabilidad podrá ser completa o simplificada, pero obviamente siempre llegando a la misma base imponible luego de realizar los ajustes. Tienen un capital propio tributario que es distinto respecto de los contribuyentes del 14A, porque es un capital propio tributario denominado simplificado, con ciertas normas particulares. Recordemos que estos regímenes no están sujetos a las normas de corrección monetaria, y en general, como dije, van a tributar sobre base percibida, y asimismo sus gastos van a ser reconocidos como tal sobre la base de la erogación. Cualquier empresa que cumpla con los requisitos puede estar sujeta a este régimen. Los requisitos son un capital efectivo de menos de 85.000 UEFs y que sus ingresos promedio, ¿cierto?, no superen los 75.000 UEFs. Adicionalmente tenemos otro requisito y dice relación con la fuente de su renta. Estas compañías no pueden tener ingresos por rentas pasivas, por decirlo de alguna manera. Me refiero a rentas de bienes raíces o ingresos por capitales mobiliarios, ¿verdad?, que superen un 35% del total de sus ingresos, ¿sí? De manera que entidades de inversiones, por ejemplo, no pueden estar en un régimen ProPyme. En el régimen conocido como transparencia, que es el del D número 8, su renta líquida también se va a determinar sobre base percibida, y aquí no tenemos una tasa de impuesto de primera categoría, toda vez que estas entidades no están sujetas a un régimen de primera categoría, ya que es transparente, es decir, sus socios van a tributar de manera inmediata a través de la asignación. Vamos a tratar de eliminar de nuestro vocabulario, ¿cierto?, la atribución, que era propia del 14A antiguo. En este régimen, la base imponible que se determine va a ser asignada a sus socios para que ellos tributen con sus impuestos finales inmediatamente que se generan. Su contabilidad, ¿cierto?, podrá ser completa o simplificada. El capital propio tributario también será simplificada y tiene, ¿cierto?, una consideración especial, y es que se podrá excluir de esto dependiendo del nivel de ventas que tenga. Cualquier contribuyente puede acogerse, cualquier contribuyente que cumpla con los requisitos que ya mencionamos para el de número 3, pero adicionalmente sus socios deben ser solo contribuyentes de impuestos finales. Más adelante vamos a volver a repasar estas características cuando vayamos viendo los recuadros del formulario 22. Vamos a volver a mirar las principales características de estos regímenes. Ya pensando, ¿cierto?, directamente en lo que es la operación renta de este año tributario 2021, el Servicio de Impuestos Internos nos sorprende con una nueva tendencia, porque la tendencia había sido subir la información que aportábamos a través de declaraciones juradas y disminuir un poco la consistencia del formulario 22. Pues bien, este año esa tendencia se revierte y tenemos un formulario 22 que es más robusto, más consistente, bastante parecido a lo que teníamos antiguamente antes de las reformas, porque tiene bastante recuadro. En efecto tiene 23 recuadros. Una de las novedades que tiene, ¿cierto?, es que vamos a encontrar un anverso que es común para todos los tipos de contribuyentes, pero tenemos 4 reversos. Estos 4 reversos, ¿cierto?, van a estar divididos en lo que es persona natural, contribuyente del 14A, contribuyente del 14 de número 3 y contribuyente del 14 de número 8. De esta manera, ¿cierto?, tenemos 4 reversos posibles, y lo que no sabemos aún es cómo se va a desplegar este reverso, porque en el fondo, dependiendo del tipo de contribuyente, entendemos que se van a habilitar los recuadros a los cuales podría optar para efectos de completar su declaración de impuestos. Como dije, este formulario 22 es preliminar. A la fecha no tenemos
la información por parte del servicio de que este documento ya sea definitivo, pero hace bastante sentido con ocasión de la reforma tributaria y en verdad con ocasión de lo que ya conocemos de las operaciones rentas anteriores. A continuación, vamos a repasar las principales características de los 23 registros, de los 23 recuadros, perdón, con los que nos vamos a encontrar. Los 5 primeros dicen en relación con la declaración de una persona natural, son, yo diría, bastante habituales para los que trabajamos en impuestos. Los siguientes 4 son transversales, se utilizan por más de un contribuyente. Luego hay 7 que están disponibles para los contribuyentes del 14A, y luego tenemos 7 para el régimen ProPyme, 5 para el D número 3 y 2 para los contribuyentes del D número 8. Como dije, los primeros 5 son aquellos recuadros que van a usar los contribuyentes, personas naturales. El registro de honorarios es un recuadro que ya conocemos, ¿cierto? Mantiene el número y la característica del año anterior, que pueden ver en la última columna, donde dice AT 2020. Y yo diría que la novedad aquí es que se agregan los honorarios que se hayan percibido, los honorarios líquidos de fuente extranjera, ¿sí? En el fondo aquí cualquier contribuyente que emite una boleta de honorarios va a tener que llenar este recuadro. En el recuadro número 2 se va a declarar el mayor valor por la enajenación de bienes raíces. Aquí, cierto, tenemos un tratamiento que es particular, hay por ahí un tope de 8.000 UF que podría estar exento, el mayor valor obtenido en venta de bienes raíces, que debe ser controlado e informado al Servicio de Impuestos Internos a través de este recuadro. En el número 3 tenemos los datos del ex 57 bis. En el número 4 se deberá informar la enajenación de acciones, derechos sociales o fondos mutuos. Y en el recuadro número 5 vamos a informar el crédito por ingreso diferido de aquellos contribuyentes que se hayan acogido a un régimen ProPyme del D número 8. En definitiva, este crédito está relacionado con el recuadro número el 7, que es el de los ingresos diferidos. Porque todo contribuyente que se acoja a un régimen preferencial, por así decirlo, como es el de transparencia tributaria, debe tributar por todas las utilidades que haya mantenido al momento de acogerse al régimen que hayan estado pendientes de tributación. Entonces, esta tributación se puede dividir en 5 o en 10 cuotas, ¿sí? Dependiendo si era el 14 TER antiguo o si es el nuevo 14 de número 8. El crédito que se genere con ocasión de este ingreso es el que se va a asignar a la persona natural y que se debe controlar en este registro. No sé si mis socios tienen algún comentario hasta aquí, en los 5 primeros que vamos, que son de personas naturales, o seguimos. Un comentario nomás que hay que ver qué es lo que va a pasar con el Servicio de Impuestos Internos, la duda que tenemos si hay 2 situaciones en donde hay un mismo RUT para 2 tipos de contribuyentes, ¿ya? Que una persona natural puede ser a la vez un empresario unipersonal. Entonces ahí hay que ver, pues si uno lo ve en la gráfica que se está mostrando, o sea, en la lámina que se está mostrando, que da la impresión que pasarían a ser excluyentes. Claro. O es persona natural pura, o es un contribuyente con contabilidad completo puro. Entonces hay que ver qué va a pasar ahí con el Servicio de Impuestos Internos, si va a permitir que una persona natural a la vez tenga contabilidad completa. Hasta claro, el minuto, no sabemos cómo va a desplegar, ¿cierto? Así es. Esperamos tener respuestas pronto, o al menos antes de abril. Bueno, los siguientes 4 recuadros son recuadros transversales que van a estar disponibles para todos los contribuyentes, figuran en todos los reversos, ¿verdad? El número 6 es un recuadro conocido por nosotros, que es el de datos informativos. Si bien es cierto, mantiene algunos códigos que ya venían en el recuadro 4, que está aquí en la lámina del año anterior, se adicionan algunos nuevos, como es, por ejemplo, la tasa TEX. La tasa TEX se informa por primera vez en este recuadro, está relacionado con rentas del capitalismo popular, que son bastante antiguas, pero que algunos contribuyentes sabemos que aún tienen y las van a tener que informar y controlar en este registro. En el número 7, como dije, vamos a informar los ingresos diferidos. Como ya comenté, estos dicen relación con los ingresos que las compañías mantenían acumulados para tributación y que deben someter a impuestos una vez que se acogen a estos regímenes preferenciales ProPyme. En el número 8 también es un recuadro conocido, es de donaciones y créditos. Aquí, cierto, vamos a informar
los créditos por activo fijo, ley Arica, ley austral, contribuciones, el por ingresos diferidos, en fin, es un recuadro, como digo, conocido por nosotros, pero que se va actualizando con ocasión de, de las nuevas donaciones o las nuevas leyes que nos den acceso a nuevos créditos contra el impuesto de primera categoría. Obviamente, es cierto, el contribuyente del 14 de número 8 no tiene este recuadro toda vez que él no paga impuesto de primera categoría, entonces no podría imputar ningún crédito a un impuesto que, como decimos, no va a estar pagando. En el número 9 tenemos el registro FUR, que es un régimen que ya no existe, ¿verdad? Que consistía en que los socios podrían retirar de una compañía para reinvertir en otra, suspendiendo su tributación final. La compañía receptora de estos retiros reinvertidos es aquella que debe mantener este control para efectos de informar al organismo fiscalizador cuánto mantienen este control y cuánto de esto ya va generando o se debe afectar con tributación respecto del socio. Desde el recuadro 10 en adelante nos encontramos con 7 recuadros que van a estar disponibles para los contribuyentes del 14A. No todos los va a tener que llenar, pero son los que en definitiva van a estar disponibles. Partimos, ¿cierto?, con el recuadro de depreciación, que lo vamos a ver con más detalle más adelante, donde se deberá informar la depreciación normal, acelerada, instantánea o semi-instantánea. Como sabemos, este año tenemos distintas opciones para acoger a depreciación los bienes del activo fijo. Y lo importante es que cada sociedad, cada contribuyente haya al menos analizado los efectos que va a tener en la determinación de su resultado tributario y además en sus registros y en su control, porque eventualmente puede ser un control bastante demandante, toda vez que distintos bienes se pueden ir acogiendo a distintos regímenes de depreciación. En el caso de los ProPyme, ellos no tienen este recuadro porque, ¿cierto?, ellos van a reconocer como un gasto de inmediato en la medida que vayan invirtiendo en bienes del activo fijo que sean depreciables. El recuadro número 11 sobre royalty minero, obviamente lo tienen que llenar las compañías que estén sujetas a este impuesto. En el 12, ¿cierto?, vamos a informar la base imponible. Este recuadro debe conversar, ¿cierto?, con las declaraciones juradas 1926 y 1847. Debe conversar, ¿cierto?, porque si hay alguna inconsistencia, obviamente va a haber una observación que va un poco a trancar nuestra declaración de impuestos. En términos generales, toda la información que se aporte a través de declaraciones juradas debe conversar con la información que vamos a aportar a través de estos recuadros. El recuadro número 12 de base imponible es un recuadro con el que estábamos acostumbrados a convivir y que hoy día vuelve con algunas novedades, ¿cierto?, pero manteniendo su esencia y su estructura general. El recuadro número 13, totalmente nuevo, porque es la determinación del RAI. El RAI en sí no es un concepto nuevo, pero la determinación del RAI lo manejábamos como un papel de trabajo interno. Pues bien, hoy día el organismo fiscalizador nos pide que informemos cómo vamos a determinar nuestro registro de rentas afectas a impuestos, y en este recuadro es donde se lo vamos a mostrar al Servicio de Impuestos Internos. Otro recuadro que es bastante novedoso es el que dice relación con la razonabilidad del capital propio tributario, que en el fondo es como hacer un doble check del capital propio que estamos informando, porque es verdad que nosotros vamos a determinar un capital propio a partir del balance y lo vamos a informar, pero en este recuadro de razonabilidad debemos llegar al mismo monto, pero partiendo del capital propio inicial, adicionando la renta o cualquier incremento patrimonial como aumentos de capital, rebajando disminuciones de capital, haciendo los ajustes que correspondan por pérdidas tributarias y algún otro, para llegar finalmente al capital propio tributario final. Es un recuadro, yo diría, bastante desafiante, y lo importante es que cuadre, ¿cierto?, que no genere ninguna diferencia. En el recuadro número 15 nos encontramos con el registro de rentas empresariales y con el registro SAC en el recuadro 16. Estos dos recuadros vienen a reemplazar en parte lo que era la declaración jurada 1939, que si bien es cierto hoy día no es obligatoria, pero toda su información, dada la relevancia que tiene, debe ser aportada a través de estos recuadros. Luego, ¿cierto?, ya entramos de lleno en el régimen ProPyme. Tenemos
la base imponible, la determinación del RAI y la determinación del capital propio tributario para el D número 3. En el caso del recuadro 17, la base imponible se indica en el mismo recuadro que es sobre base percibida. Esto es para evitar inducir a cualquier error, ¿cierto? Porque esencialmente la renta líquida de los ProPymes es sobre base percibida, salvo que, ¿cierto?, haya generado operaciones con empresas relacionadas. Se debe informar también la determinación del RAI y además la determinación del capital propio tributario, que va a ser diferente porque tiene una metodología más simplificada. Asimismo, ¿cierto?, debe informar su registro de rentas empresariales. No sé si quieren hacer algún comentario antes de pasar ya a la última lámina. Sí, más que nada ahí, Analía, mencionar que, como tú bien decías, esa base imponible de la PYME es diferente de la base imponible del 14A, y por eso fue necesario crear un recuadro separado, ¿ya? Por el concepto que tiene ahí la PYME de ingreso percibido efectivo y gasto pagado efectivo. Y lo mismo pasa con el RAI y el capital propio. O sea, son conceptos, diría yo, similares, pero que tienen una formulación, un cálculo diferente, ¿ya? Que hay que tener presente ahí para cuando se registre. Así es, cierto. Las diferencias esenciales, como bien dices tú, es que no van a estar sujetos a corrección monetaria en el caso de las pymes y que básicamente hablamos sobre una base percibida. Y en el caso de los gastos, erogada. Y otro comentario del formulario en sí, general, de todos los formularios, con toda la información que está pidiendo el Servicio de Impuestos Internos, hay que recordar que el formulario 22 no es llegar y cambiarlo, como era una DJ. Una DJ uno la podía rectificar las veces que quisiera, con el riesgo después, obviamente, o sea, más que el riesgo, tenía una multa después de cierta cantidad de rectificatorias. Pero cambiarle un dato al formulario 22 es distinto, porque ahí hay que pasar por el Servicio de Impuestos Internos. Es decir, o me deja por la plataforma del Servicio de Impuestos Internos cambiarlo sin problema, o el Servicio de Impuestos Internos me va a decir qué quiere cambiar, venga a verme. Entonces, yo lo grafico así como para, de alguna forma, para plantearlo en las conversaciones, es como un certificado, es como lo que está ahí ya después va a costar cambiarlo. O sea, para cambiarlo voy a tener que dar explicaciones. Entonces, hay más información que después va a ser difícil cambiar. Por ejemplo, el RAI. ¿Cómo determino el RAI? Ahí hay un dato que es el capital aportado. Después no puedo aparecer el año siguiente con un capital aportado distinto si es que no he tenido ningún otro movimiento. Entonces, los registros empresariales, la misma historia. Entonces, ahí está el tema de que este formulario, de alguna forma, es como que toma un matiz distinto en el sentido de la importancia de hacerlo bien, porque después va a costar cambiarlo. Claro, y definitivamente es un formulario más contundente, porque tiene más información, va a tener más cruces, y como dices tú, no es tan fácil, no es llegar y cambiarlo. Y el hecho de compilar bastante información en un solo formulario, también creo yo, y se ha visto de repente cuando hay que justificar para inversión extranjera, cuando piden información respecto al pago de impuestos, presentar una declaración jurada y decir, sabe que hay una parte en un formulario 22, pero hay otra parte en una declaración jurada y tiene que juntar esto con esto para llegar a un resultado X, y eso demostrarlo a la administración tributaria afuera era un poco complejo. Entonces ahora tener la determinación de la base imponible en una sola recuadro y que calce en el mismo formulario con lo que se está pagando de impuestos, la verdad es que para ese inversionista le facilita la vida para poder justificar ese impuesto pagado como crédito cuando tenga que retirar los dividendos. Totalmente de acuerdo. En muchas ocasiones resultaba confuso para los contribuyentes extranjeros, ¿verdad?, mostrarles un formulario 22, pero que no tenía toda la información, sino que para efectos de explicar teníamos que adicionar además la declaración jurada. Entonces, en ocasiones resultaba un poco confuso. Esperamos que con este formulario más robusto y más completo, eso se simplifique totalmente. Para la evaluación de riesgo financiero también. Estaban acostumbrados antes que un formulario tenía todo y de repente le dicen, no, la base imponible está en otro lado, el balance está en una DJ, entonces decían, los evaluadores de riesgo ahí como que tambalearon un par de años atrás cuando el formulario 22 sacó información. Entonces, sí, ahora por lo menos la va a tener incorporada en el formulario, ¿no? Así es. Bueno, nos quedan estos tres últimos recuadros, ¿cierto? De 14 de número 3 y 14 de número 8, que se refieren al registro SAC, a la base imponible del régimen de transparencia tributaria y al capital propio tributario del D número 8. Como vemos, tenemos
para cada contribuyente va a tener que informar su base imponible e informar sus capitales propios, y en algunos casos, ¿cierto?, tenemos que informar incluso más allá. Yo diría que lo novedoso, ¿cierto?, es el tema de la razonabilidad y el registro de rentas empresariales. Son recuadros que vamos a tocar más adelante, dada su importancia, su relevancia, ¿cierto?, y en el fondo lo contundentes que son para efectos de preparar una declaración. A continuación vamos a revisar algunos de los cambios del formulario 22 que trae el anverso. No son muchos, ¿cierto?, pero sí son relevantes y creemos que vale la pena que se los comentemos. Así es. A ver, respecto al anverso, como decía Analía, hay un solo anverso que es transversal para todos los regímenes tributarios, pero sí hay ciertas modificaciones, adecuaciones, en nombre, ya nomenclatura, algunas líneas. Se eliminaron también otras, que ya este año no se utilizan, y se agregaron como 10 líneas nuevas. De aquí vamos a ver las principales que afectan a una persona natural y a una persona jurídica. En cuanto a lo que es la persona natural, se mantiene la típica línea 1 y la línea 2 de retiros y dividendos, ya con la salvedad que ahora el retiro ya no se dice retiro del 14B semi-integrado antiguo o 14A atribuido, sino que son del 14A semi-integrado nuevo y el 14D número 3, donde los socios tributan por los retiros que efectúan. Igual con la línea 2, que es el dividendo. Y aquí la novedad, creo yo, es que se divide la columna, porque antes teníamos hasta el año pasado solamente en la parte de los créditos con derecho, con obligación de restitución y sin obligación de restitución, y ahora esa se divide nuevamente para indicar si ese crédito tiene o no tiene derecho de devolución, un poco para asimilarlo con la declaración jurada de retiro, que se identificaba de esa forma. Créditos con obligación de restitución o sin obligación de restitución, con derecho de devolución o sin derecho de devolución. Ahora eso se divide en el formulario 22. Por otra parte, se modifica la línea 6 para informar la renta que se asigna, como decía Analía, que ya no que se atribuye, sino que se asigna al socio por el 14D número 8. Recordemos que ese contribuyente por transparencia determina el resultado tributario, ya como dice la norma, llega a una base imponible, pero esa base imponible no la paga la misma empresa, sino que se asigna al socio para que pague su impuesto rural complementario que corresponda a esa renta. Eso por el lado de la base imponible. Y respecto a los créditos, aquí hay 3 líneas nuevas que me gustaría comentar. La primera sobre el crédito del 5% sobre retiros que exceden las 310 UTA. Esta incorporación o este crédito fue la fórmula, o sea, fue la forma en que se regularizó este acuerdo respecto de que la tasa de rural complementario, la tasa máxima hoy día, si no hay una tabla, es 40%. Y si a eso le sumamos el castigo de estos retiros o dividendos por empresas que tienen este régimen semi-integrado, que solamente pueden usar un 65% del crédito, entonces la tasa se le encarecía un 9% más y al final estaba pagando un 49,45%, tasa máxima, ese contribuyente. Entonces, en la compensación se dijo, sabe que la tasa máxima no puede ser más de 44,45. O sea, en caso que este contribuyente obtenga rentas por retiros o dividendos con este crédito castigado, ya proveniente de empresas con acogida 14A con castigo del crédito, entonces la tasa máxima no puede ser 49,45, tiene que ser 44,45. Pero esa brecha, ¿cómo se elimina? Mediante este crédito que se otorga a este contribuyente. Entonces este es un 5% sobre ese dividendo que excede las 310 UTA, ¿ya? Y el 310 UTA es la tasa máxima marginal que ya tiene del 40%. Y ahí hay que hacer un cálculo, porque hay que incrementar ese dividendo, compararlo con las 310 UTA, y ahí se le otorgará ese crédito. Por otro lado, se agregó una línea para poder utilizar contra el impuesto rural complementario el impuesto territorial pagado por la explotación de bienes raíces no agrícolas.
La verdad es que esto no existía, esto fue un cambio por la reforma tributaria de ahora, de la posibilidad de que si hay personas naturales que obtienen rentas efectivas por explotación de bienes raíces no agrícolas a través de un contrato, entonces puede utilizar como crédito contra esa renta el impuesto territorial pagado por ese bien raíz. Deben cumplirse estos requisitos, son el impuesto territorial pagado efectivamente dentro del año, o sea, tiene que estar, no puede haberse pagado el año siguiente o fuera de plazo, y solamente hasta el monto neto del impuesto rural complementario que tenga que pagar, en este caso, la persona. No es, si hay un exceso, eso no se devuelve, ya solamente se puede imputar contra el impuesto rural complementario. Es una buena norma, creo yo. Como digo, antes no existía, la gente antes tributaba por los arrendamientos, lo incluía en la línea 5 como renta, pero no tenía ningún crédito. Ahora, bueno, tiene la posibilidad de utilizar las contribuciones como crédito contra el impuesto. Y por último, este crédito también al impuesto complementario que es del 33 bis, que es algo raro, porque siempre nosotros hemos visto que el crédito para activo fijo se imputa contra el impuesto de primera categoría, ¿ya? Pero como los contribuyentes del 14D, número 8, que es transparencia, no pagan impuesto de primera, pero la ley sí le otorga la posibilidad de utilizar el crédito de activo fijo, entonces quien puede usar ese crédito ya no va a ser la empresa, sino que va a ser el socio. Entonces tienen que informar a la empresa ese crédito por activo fijo para que el socio lo utilice en contra de su impuesto rural complementario. Es algo raro, pero eso va a estar a contar de este año en la declaración del socio. Y respecto del reverso, acá se adecuan las líneas de pago de impuesto de primera. Y se establece en la línea 49 el impuesto de primera categoría de las empresas acogidas al régimen PYME 14D número 3. Entonces va a tener que indicar la base imponible, la rebaja del impuesto y el pago de impuesto que este año, como decía Analia, va a ser 10%. Entonces la primera línea de pago de impuesto primera es para los contribuyentes de PYME, 14D3. Luego, la línea 50 es para el pago de impuestos de primera categoría de los contribuyentes acogidos al régimen de imputación parcial, que es el 14A, nuevo. Y ellos pagarán con tasa 27%, que es la norma general. Entonces aquí tenemos PYME primero, régimen general segundo. Y se agrega una línea que antes estaba un poco incluida con el atribuido hasta el año pasado, pero aquí se separa completamente, que es este impuesto de primera categoría para aquellas entidades que obtienen rentas afectas a impuesto de primera, ¿ya? Por cualquier actividad que realicen, pero que no tienen un vínculo, ya sea directo o indirecto, con personas, con propietarios, que se encuentren afectos a impuesto final. Este es un tema súper discutido, y a través de oficios también se discutió bastante, del Servicio de Impuesto Interno, cuando fue la reforma del año 2014. ¿En qué situación quedaban aquellas entidades que, si bien obtienen rentas afectas, no tienen contribuyentes finales, afecto a impuesto rural complementario o adicional? Entonces, ¿qué régimen quedaban? Quedaban en un régimen 14A, atribuido, quedaban en un régimen 14B, no quedaban en ninguno, cómo pagaban sus impuestos, etc. Y principalmente eso también afectaba a las cooperativas, que de repente se decía, bueno, ¿qué régimen me afecta a mí como cooperativa? ¿El 14A o el 14B? Entonces, resolviendo esta situación, recogiendo un poco lo que decía también los oficios, se señala que estas entidades que obtienen rentas y carecen de un vínculo directo van a pagar impuestos de primera categoría a través de esta línea, de la línea 51. Y la tasa va a ser 25%. ¿Ya? Pero se agregó, y recordemos ahí lo que decía Analia, un artículo, en el artículo 14 se agregó una letra G, que justamente es para aquellas entidades que están en esta situación, que le otorga el derecho a optar por aplicar las disposiciones del artículo 14. O sea, una entidad, le hace corporación, fundación o cualquier entidad, cualquiera, que no tenga contribuyentes finales, rural complementario y adicional, puede optar
puede optar por aplicar lo establecido en el artículo 14. Y si opta por eso, debe aplicar entonces todas las disposiciones del artículo 14, ¿ya? Del 14 letra A al 14 letra H. Puede tributar como pyme, si es que cumple los requisitos para tributar como pyme, tiene que presentar ciertas declaraciones juradas, los socios tributarán, o los cooperados, o los asociados tributarán en base a los requisitos que le efectúen, tendrán los derechos al crédito que le otorga la norma, etc. O sea, aplican el estatuto del 14A o el 14D que ellos voluntariamente optaron por ello. Si no optan por aplicar el 14A y el 14D número 3, entonces son contribuyentes del 14G. Y así lo recoge el servicio y sabe que usted, como no tiene propietario final, entonces no aplica las normas del 14A, no aplica las normas del 14D y por lo tanto solamente paga un 25%. Y se evita, en definitiva, de presentar todas estas declaraciones juradas que están enfocadas a los otros contribuyentes 14A y 14D. Entonces, estas entidades tienen esa posibilidad, finalmente, de aplicar o no aplicar el régimen del 14A o 14D número 3. Respecto del reverso, aquí yo creo que un cuadro súper importante para este año es el cuadro de depreciación, que si bien estaba hasta el año pasado dentro del recuadro, que era el recuadro número 5, este año se incorporó dentro de esta información que hay que presentar al servicio, el uso de la depreciación instantánea por aplicación de la ley 21.256. Recordemos que esta norma, la ley 21.256, incorporó un nuevo artículo transitorio, 22 bis, a la ley 21.210, permitiendo que las empresas que adquieran bienes nuevos o importados entre el 1 de junio del 2020 al 31 de diciembre del 2022 pueden depreciar esos bienes inmediatamente y los dejan en valor de $1. Esto es para todas las compañías, independiente del rubro, independiente del sector económico, pueden aplicar esta norma. Obviamente son empresas que tributan bajo el régimen del 14 letra A, porque la del 14 letra D ya por norma general eso la llevaban como gasto. Entonces, estas empresas pueden depreciar esos bienes adquiridos entre el 1 de junio y el 31 de diciembre inmediatamente 100%. Entonces, tenemos hoy día distintos regímenes tributarios que podría aplicar la empresa. Tenemos depreciación normal, que es la que está en el 31 número 5, depreciación acelerada, 1/3, que está en el 31 número 5, tenemos la vida útil de un año, que estaba en el 31 número 5, que fue derogada, pero que puede quedar por aquellos que ya se aceleraron el año pasado. Tenemos la posibilidad de depreciar 1/10, ya para aquellos contribuyentes que tienen ventas menores a 100.000 UF, pueden depreciar con una vida útil de 1/10 de la vida útil normal. Tenemos bienes que se pueden depreciar acogidos al antiguo artículo 21 transitorio o 22 transitorio, que es el 50% en forma inmediata y el otro 50% normal o acelerado, o si es la Araucanía 100% en caso de bienes que se estén situados en la Araucanía, y ahora tenemos esta posibilidad de un 100% por cualquier adquisición entre el 1 de junio y el 31 de diciembre. Entonces, el control de activos fijos para este año es súper importante, porque, como decía Analía, los bienes se pueden depreciar uno por uno, y cada bien en una forma distinta. Yo puedo decir, sabe que este bien, este proyecto que activé, lo voy a depreciar por vida útil de 1/3. El segundo bien lo deprecio normal. El tercer bien lo deprecio 100%. Ese control exacto lo debe tener ahí cada empresa, porque esta información se presenta en este recuadro de depreciación. Además se establece un libro, o sea, un registro especial de cómo controlar este activo fijo. Entonces, mucho cuidado con este tema de la depreciación. No sé, Analía, si tiene algún comentario al respecto. Recalcar, ¿cierto?, la evaluación que debe hacer cada contribuyente desde una perspectiva financiera y económica en términos de revisar todas las posibilidades que va a tener para depreciar sus bienes y obviamente optar por el que más le convenga. Y para eso, ¿cierto?,
no nos cabe duda que el Servicio de Impuesto Interno les va a pedir respaldos, libros, listados de activos fijos que sean contundentes y que en el fondo sean consistentes con la información que el contribuyente está declarando a través de los recuadros, y si corresponde, ¿cierto?, luego en su DEDAN, porque también recordemos que debe ser controlado en el registro de diferencia de depreciación. Así es, así es. Esto al final, este recuadro, en el análisis, cuando tienen los más y los menos, es igual, debe coincidir con este registro que va al DEDAN en el registro de rentas empresariales. Y lo otro es tener presente acá que producto de la ley 20.210 de modernización tributaria, se incorporó, se elevó a rango legal el reglamento sobre contabilidad agrícola, este famoso DS 1139 del año 90, que regula aspectos específicos de la actividad agrícola. ¿Qué se entiende por activo realizable? ¿Qué se entiende por activo fijo? ¿Qué cosas se pueden llevar como gasto o como costo? Entonces, debe aplicar esta empresa del rubro agrícola este reglamento para efectos de determinar su base imponible. Entonces, ahí como mensaje, es bueno porque esto ya está en el artículo 34, está escondido ahí por las rentas presuntas, pero dice que para todas las empresas que tributen sobre renta efectiva del rubro agrícola, deben aplicar este reglamento para efectos de determinar su resultado tributario. Súper importante, entonces, es corto, no es tan largo, pero es súper importante que todos los participantes que están en ese mundo lo lean, porque ahí más de alguna sorpresa se pueden encontrar ahí con cómo determinar la renta líquida. Déjame ver si puedo, ahí. Y siguiendo un poco con lo que tú decías, ¿cierto? Que deben ver cómo determinar su renta líquida. Tenemos este recuadro número 12, porque en el fondo la depreciación es un componente bastante importante dentro de la base imponible, ¿cierto? Entonces, como decía, ¿cierto? Este recuadro nosotros ya lo conocíamos, había desaparecido y vuelve a incorporarse. Es un recuadro que en su primera parte nos va a desplegar lo que dice relación con el resultado financiero, el cual lo vamos a tener que mostrar según los códigos que nos muestra, y debe ser totalmente consistente con la declaración jurada 1847. Luego, ¿cierto?, a mano derecha vemos todos los ajustes que realizamos al resultado financiero para efectos de llegar a nuestro resultado tributario. Es decir, aquí vamos a mostrar a través de códigos la determinación de nuestro resultado tributario. Y bueno, esto, como comprenderán, está totalmente ligado con la declaración jurada 1926, que dicho sea de paso, es una declaración jurada obligatoria hoy día para todos los contribuyentes del 14A. Cuando hablamos, ¿cierto?, de base imponible y de este recuadro, es importante recordar que vamos a tener estas dos declaraciones juradas que deben ser totalmente consistentes con lo que informemos acá, y adicionalmente los nuevos conceptos que tenemos para la determinación de nuestra base imponible, es decir, debemos repasar la circular 53, repasar los nuevos conceptos de gasto, tener en mente, ¿cierto?, la depreciación, que ya la comentamos, y asimismo las nuevas normas, por ejemplo, de castigo de deudores incobrables. Como bien sabemos, hoy día tenemos dos alternativas para efectos de reconocer estos castigos que dicen relación con la posibilidad de reconocer como gasto aquellos deudores que estén en cartera vencida, por decirlo de alguna manera, por más de 365 días. Y adicionalmente, el Servicio de Impuestos Internos nos ha informado ciertos rangos, ¿cierto?, de porcentajes de castigo que dirán relación según el rango de antigüedad que tenga esta deuda vencida. Entonces, como vemos, hay bastantes alternativas para poder reconocer estos deudores como castigo tributario, y en definitiva, yo diría que cada línea que nos muestra este recuadro es un mundo en sí y lleva detrás, ¿cierto?, todo el conocimiento que debemos tener sobre la determinación de base imponible, pero como esta charla no es sobre impuestos de primera categoría o base imponible, sino que más bien sobre el formulario 22, creo que los principales conceptos que valía la pena traer a colación son los nuevos conceptos de gastos amarrados con la circular 53, la depreciación, deudores incobrables, revisar sus gastos rechazados, quizás ya no todos van a estar afectos a la tributación del 40%,
En definitiva, hay harto material que revisar para efectos de determinar una buena base imponible e informarla correctamente en este recuadro y en las declaraciones juradas. Así es. Bueno, acá este es otro recuadro que la verdad es que se incluía como dato en la DJ 1939 hasta el año pasado, pero hoy día el servicio pide que se informe, ¿ya?, en el formulario 22, que es cómo determina, cómo llega a esta renta a efecto de impuesto final, a esta renta acumulada. Partiendo del capital propio, súmale el saldo negativo del REX, todo esto está regulado en el artículo 14, de cómo se determina. Este cálculo se debe incluir ahí, como digo, hoy día en el F22, y el dato final, lo que está en el 1199, va a ser lo que se registra después en el recuadro del registro RE. ¿Ya? O sea, lo que antes era un papel de trabajo interno, hoy día se desclasifica, Ahora ¿cierto? Y se lo debemos mostrar al Servicio de Impuestos Internos. Así es. Y este recuadro 14 es súper importante, porque nosotros sabemos que hoy día el capital propio es relevante para efectos tributarios. Hasta el año, yo diría, 2014, la verdad es que el capital propio lo usábamos solamente para efectos de establecer alguna multa o para fines municipales y determinar cuánto patente tendría que pagar en este semestre, ¿ya?, o este año. Pero hoy día la utilidad acumulada tributaria se determina en base al capital propio. Entonces, esto se informaba hasta el año pasado como dato, si tenía un capital propio positivo, si tenía un capital propio negativo, si tenía algún aumento o disminución, pero hoy día esto se elimina y se establece este recuadro de razonabilidad del capital propio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes determinan el capital propio, en base al balance, activos menos pasivos, le hacen ajustes a valor tributario al activo, hacen ajustes de los pasivos que no son exigibles, provisiones, vacaciones, etc., llegan a un capital propio final, ya que se informaba en este recuadro 645 o 646. Bueno, ese capital propio final tiene que ser razonable si uno hace este otro cálculo, es como una conciliación. Si usted parte de un capital propio inicial y hace ciertos ajustes, debe llegar a este capital propio final que usted determinó. Es lógico lo que establece aquí el recuadro, porque si uno tiene un capital propio inicial de 100 y termina el año con un capital propio de 150, este margen de 50 tiene que tener alguna explicación. Puede ser porque hubo un aumento de capital en la compañía, porque hubo alguna fusión, porque se recibieron dividendos, la utilidad misma del ejercicio de renta obtenida, etc. O también puede deberse a que hubo aumentos y disminuciones, retiros de por medio, remesas de utilidades, pérdidas tributarias, etc. Entonces, cuando uno hace esta conciliación, partiendo del capital propio inicial, agregando todos estos conceptos, como digo, que aumentan el patrimonio y otros que disminuyen el patrimonio, debo llegar al final al mismo resultado que yo determiné como capital propio final de activo menos pasivo. Ya, aquí no puedo tener una diferencia, esto la verdad, si bien dice razonabilidad, pero es exacto. Este monto final de los 645 debe darle acá el monto del capital propio, ya sea positivo o negativo. La buena cosa, ¿cierto?, es que tenemos otras partidas a agregar y otras partidas a reducir. Entonces, sí, que eso es lo bueno, que generalmente esto se hacía como un análisis de papel de trabajo, para ver si efectivamente era razonable o no el capital propio que se determinaba. Y si llegaba a la conclusión de que sí, es razonable, había pequeñas diferencias, obviamente que puede tener alguna explicación, pero es razonable. Pero ahora prácticamente pide la explicación por cada línea. Y por eso tenemos otras partidas a agregar y otras partidas a deducir, que de repente uno no sabe por qué se puede reducir la diferencia en esta conciliación. Bueno, ahí está el comodín que nos puede servir para esto. La idea, ¿cierto?, es que cuadre, es que siempre cuadre. Tiene que cuadrar. Sí. Y dicho sea de paso, el Servicio de Impuestos Internos hacía este ejercicio, porque con toda la información que se le aportaba, él lo hacía de mutuo propio, y con ocasión de eso a veces saltaba la observación F64, donde decía, su razonabilidad no me cuadra. Entonces, hoy día esperamos que al llenar este recuadro de manera razonable y con toda la información,
ya esa observación no aparezca, ¿cierto?, en nuestras declaraciones de impuestos. Eso esperamos. Eso esperamos. Y por último, aquí vamos a ver cómo afecta los recuadros para las pymes. ¿Ya? Aquí de pase a Roberto para que nos pueda comentar de las pymes. Solo un comentario nomás con la lámina anterior, pero sin volver nomás. La razonaridad del patrimonio es un control, es una autorrevisión, no es algo legal, no es algo que esté por circular, pero lo está pidiendo el Servicio de Impuesto Interno en un formulario 22, eso no es menor. Porque uno podría decir, ¿por qué pide algo que a lo mejor es un trabajo que tendría que hacer el Servicio de Impuesto Interno? Si quieres ver, a la larga es un análisis de variación. Entonces, que a lo mejor muchos lo conocemos, pueden haber muchos colegas que no lo conocen, no lo sé. Entonces, como raro, es como estar pidiendo algo que a lo mejor es, no quiero decir que sea exclusivo, pero que a lo mejor algunos ocupan y otros no. Entonces, pero bueno, está ahí en el formulario, vamos a ver si lo mantienen al final del día, y de hecho va en contra un poco de lo que el mismo Servicio de Impuesto Interno quería o el Ejecutivo quería, era democratizar un poco los impuestos, porque cuando ya le empezamos a incorporar cosas más específicas a una declaración de impuestos, entonces estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, como más especialización. Pero bueno, eso es un comentario de que es curioso ese recuadro, que no es un requisito legal, sino que es un análisis de variación que cada contador, si quiere, lo hace en su empresa o a sus clientes que le determinan los impuestos. Vamos a pasar ahora a ver un poco los recuadros que tienen relación con el régimen PYME, en donde ya hemos comentado de alguna forma las características generales del régimen PYME, que de partida es integrado 100%, que eso que quiere decir que el impuesto de primera categoría que paga la empresa puede ser ocupado como crédito por los socios contribuyentes de impuestos finales en un 100%. Esa es la gran característica y esa es la gran ventaja de este régimen, que ocupa el crédito de impuesto de primera categoría en un 100% para los impuestos finales de los socios. ¿Ya? Los socios, los propietarios de impuestos finales, tributan en función de sus retiros o de utilidades que perciban. ¿Ya? Entonces, a medida que vayan obteniendo utilidades, recién ahí tributan. Su tributación es base a flujo prácticamente, ingresos percibidos y gastos pagados. Estos contribuyentes, a pesar de que se buscó algo distinto en su minuto de querer simplificarle el trabajo a las pymes, igual por ley quedaron obligadas de llevar contabilidad. Eso no opta que ellos pueden de alguna forma decirle al Servicio de Impuesto Interno que quieren llevar su contabilidad simplificada. Lo pueden hacer, pero por ley, por defecto, es contabilidad completa. ¿Ya? Y si hay contribuyentes que llevan contabilidad completa, no les aplica la corrección monetaria, porque a veces esos dos conceptos van de la mano, pero en este caso, contabilidad completa no es sinónimo de corrección monetaria. Para todo lo que es la contabilidad de las pymes, o sea, para la tributación de las pymes, la corrección monetaria no existe. Ahora, si ligamos la contabilidad con este recuadro número 17, que es la base imponible, entonces aquí la ley y el Servicio de Impuesto Interno se desapega un poquito, desconoce la contabilidad, porque me dice contabilidad completa, que incluso podría ya contabilidad bajo norma IFRS, pero va a tributar en función de las normas PYME. ¿Y cuáles son las normas PYME? Básicamente, ingresos por flujo, ingresos percibidos, gastos pagados. Pero cuando vemos el recuadro de la base imponible, se desapega de la contabilidad. Entonces, me pide el detalle en función de las normas tributarias. Ingresos percibidos, cada uno de sus ingresos hay detallado, y no partimos de la contabilidad. Entonces, aquí tengo dos mundos paralelos. No parto del resultado de su contabilidad, más o menos ajuste que uno, por lo menos la mayoría de los contadores estamos acostumbrados a hacer. Entonces, tengo la contabilidad por un lado y aquí tengo los ingresos y gastos en función de la norma tributaria. ¿Ya? Entonces son todos, en la parte de arriba del recuadro son los ingresos, que todos percibidos. Eso es lo importante aquí, el título, excepto los ingresos que tengan que ver con operaciones con empresas relacionadas que tributen en el artículo 14 letra A, que sean del régimen general, los cuales van a tener que tributar en forma percibida o devengada. Ahora, sus gastos también, que eso es lo bueno. Los gastos de las mismas operaciones van a ser rebajados, ya sea pagados o adeudados. Así que, pero aquí un poco el comentario es que la contabilidad se desapega un poquitito de este tema. Lo otro es que a nivel de los gastos, prácticamente los dos o tres principales, el activo fijo y las existencias, se rebajan de esta base imponible en función de cuando estén pagados. Es decir, yo compro un activo fijo, lo pagué, se lleva a gasto, las existencias se llevan a gasto. Si las debo, no tengo que llevarla a gasto.
por cambio de régimen, que se va a dar mucho este año, y régimen que venga de contabilidad completa, va a pasar que yo voy a tener un stock de activo fijo, el contribuyente va a tener un stock de activo fijo, un stock de existencia. Entonces, si ese stock de activo fijo el 1 de enero del 2020 o existencia están pagados, se pueden llevar a gasto en este mismo ejercicio. Entonces, lo otro es que también la pérdida de arrastre. Se reconoce la pérdida de arrastre también para efectos de reconocer, de rebajar esta base imponible. Esta base imponible, recordemos que en régimen paga un impuesto de primera categoría con tasa 25, pero tenemos una rebaja especial por una norma transitoria por estos 3 años, 2020 comercial, 21-22, que tenemos una tasa del 10%. ¿Ya? Ahora, pasando al recuadro número 18, que es el RAI. El RAI, también me pide el RAI que es similar al régimen general que habló recién Mauricio anteriormente. Lo que pasa es que aquí, ¿cuál es la diferencia? Que en vez de hablar de capital propio tributario, tiene un apellido, se llama capital propio tributario simplificado. Ahora, ahí podríamos tener otra discusión para el mundo de la contabilidad, si realmente es más simplificado que el que comúnmente hacemos. Pero yo tengo mi opinión, es más complicado, pero aquí el Servicio Impuesto Interno le pone simplificado. Y ahí se parte el capital propio simplificado y tiene los mismos ajustes para poder llegar al RAI, que son las rentas afectadas a impuestos, que es el concepto que conocemos a partir del 2017, principalmente el régimen con integración parcial. ¿Ya? Y ahí está el dato del capital aportado, que es muy importante que se rebaja de esta determinación del RAI. Ahora, este RAI, la pyme, al igual que el régimen general, está obligado a llevarlo si tiene rentas exentas o ingresos no renta, que es el registro REX. De no tenerlas, no está obligado a llevarlo. Pero eso, aunque no esté obligado, no quita que no lo pueda hallar. O sea, pero prácticamente es muy similar al régimen general, pero como le digo, con esta particularidad del capital propio simplificado, que lo vamos a ver ahora en el recuadro 19, que vamos a ver si es simplificado o no. A ver, ¿qué es lo que hace al final el recuadro 19 en la pyme? Que es muy parecido al recuadro de la razonabilidad que vimos anteriormente, que es este análisis de variación. Trata de hacer lo mismo, pero con lo complejo de esto que está en la ley y en la circular, es que si este régimen es puro, es decir, este contribuyente partió ahora el 2020 como pyme, va a tener que ir acumulando datos a medida que va transcurriendo el tiempo. Por ejemplo, yo parto mi capital aportado, tengo que considerar los nuevos aumentos, las disminuciones, pero tengo que ir sumando y en forma acumulada año a año las bases imponibles de los distintos años. Si tuve rentas líquidas, las sumo, positivas. Si tuve pérdida tributaria, las resto. La percepción de utilidades, las sumo. Las distribuciones de utilidades, las resto. Pero eso implica que las tengo que ir a sumar. Después de 10 años, tengo que sumar todas las rentas líquidas, tengo que sumar todas las pérdidas, tengo que sumar todas las distribuciones de dividendos. Entonces, por eso yo digo que a lo mejor es un poquito más complejo, porque el capital propio en régimen general es más de stock. Yo tomo un balance y reemplazo valores tributarios con contables. Entonces, pero bueno, ahí lo dejamos a la opinión de la audiencia. Y después viene el recuadro 20, que es el registro de renta empresarial, que también es similar al régimen general, con dos particularidades. Dijimos, no lleva corrección monetaria y tampoco tiene el DEDAN. El DEDAN es la diferencia de apreciación acelerada normal. ¿Y por qué no lo tiene? Porque el régimen PYME no tiene depreciación acelerada de acuerdo al artículo 31 número 5 de la ley de la renta, sino que tiene su propia forma de llevar los gastos a través del artículo 14 letra D. Entonces, por eso este registro no tiene el DEDAN. Pero es muy similar al del régimen general y no tiene corrección monetaria. Nos vamos ahora al registro al recuadro número 21, que es el registro SAC. Este registro, y aquí obviamente que es importante en el tema para efectos de la asignación de los créditos, aquí hay dos particularidades. La gracia de la pyme, del régimen pyme, es que puede ocupar el crédito corporativo como 100% contra los impuestos finales de los propietarios. Pero si la pyme recibe dividendos, utilidades de una empresa que está bajo el régimen 14A, régimen general, ese crédito queda marcado. Y aunque pase por la pyme, cuando llega el subcontribuyente de impuesto final a su propietario, va a tener que restituir el 35%. Y si la pyme tiene ingresos propios y paga su propio impuesto primera categoría, con la tasa 25 o la 10 o tasa del 10 en estos 3 años, al distribuírselo a un contribuyente de régimen que está bajo el régimen 14A, también ese crédito queda marcado y va a tener que restituir el 15%, o sea, el 35% de ese crédito. ¿Qué quiero decir aquí? Que en términos más coloquiales, la pyme no pasa a blanquear créditos. O sea,
solamente el crédito generado por la pyme distribuido a un contribuyente de impuesto final va a tener el derecho a ocupar el 100% del crédito. Si ya mezclo 14A, eso no se va a poder hacer. Después pasamos al régimen transparente, que la característica del régimen transparente es una variante de la pyme, pero con una característica de requisito especial, que sus dueños tienen que ser contribuyentes de impuestos finales. ¿Y por qué? Va a pasar que la pyme está exenta de primera categoría, no paga el impuesto de primera categoría, pero los dueños inmediatamente van a tributar con la palabra asignación, que aquí cada escritor de la norma le pone un título. Antes era atribución, ahora es asignación, es como antes el FUT, ahora es el RAI. Y va a tributar por su asignación, que es en base a la renta líquida disponible de la compañía. Inmediatamente se lo lleva al global complementario de los propietarios de acuerdo a su participación. ¿Ya? Y ellos van a tributar. Y esta base imponible que está en este recuadro 22, muy similar al del régimen general, o sea, al PYME 14D número 3, con particularidades que dentro de la base imponible, y por una lógica que pasa inmediatamente al dueño final, van a estar los dividendos percibidos y van a estar incluso los ingresos no renta. O sea, el régimen transparente hace tributar, hace tributar a los ingresos no renta al propietario. ¿Ya? Esa es una particularidad. Entonces no paga impuesto de primera categoría, pero el propietario paga el impuesto global complementario, y ahí va incluido los dividendos que percibe esta pyme y también los ingresos no renta. ¿Ya? Y el resto del recuadro es muy similar al del PYME 14D número 3. Y aquí tenemos un capital simplificado 2, que es del transparente, que es similar al régimen, al del PYME D número 3, con algunas particularidades que no le aplican justamente al régimen transparente, que tiene que ver con las utilidades percibidas y algunos beneficios del artículo 14 letra E, que tiene que ver con la rebaja del 50% por utilidades reinvertidas. Pero la lógica es muy similar, que es flujo. Parto con un capital, parto de alguna forma con el capital aportado, tengo que ir sumándole la fase disponible, y si vengo de un régimen que tenía contabilidad completa, parto con un capital propio inicial, un stock al 1 de enero del 2020, y le voy sumando el flujo. Con eso, ahora pasamos a las preguntas. Creo que están justo en el tiempo. Son las 10. Estamos justo en el tiempo, así que alcanzamos a responder un par de preguntas, creo yo, Analía. Sí, perfecto. Mira, tenemos una pregunta para mí. ¿Qué puedo hacer si mi régimen tributario aparece mal asignado en la página web del servicio? Bueno, en verdad aquí lo que debería hacer es una petición administrativa frente al organismo fiscalizador con el fin de cambiarse al régimen correcto, porque como hemos revisado a lo largo de esta charla, ¿cierto? Si usted no está en el régimen correcto, es probable que pague mal sus impuestos, que por ejemplo pague con una tasa del 10 debiendo ser una tasa del 27, o por el contrario, no pague impuestos porque esté en un D número 8 y asigne a su socio. Es decir, es muy relevante revisar la clasificación en la que está su empresa, y si no está bien clasificada, pedir el cambio a través de una petición administrativa al organismo fiscalizador. Tengo una pregunta para Mauricio. Dice, ¿qué sucede si la cuadratura de razonabilidad del capital propio no cuadra? Buena pregunta. No, ahí tiene que cobrar sea como sea. Ahí lo que dijimos que el otro agregado o otra deducción va a ser el código más utilizado, porque generalmente cuando nosotros también hacemos la cuadratura y tratamos de ver, identificar cada uno de los conceptos, la verdad es que siempre queda algo que es casi incontrolable. Entonces, eso tiene que cuadrar de alguna forma, porque ese es el capital propio que generalmente se va. O sea, sí o sí tiene que cuadrar. No se puede producir una descuadratura. Y lo ideal, ¿cierto? Perdón, es que las diferencias de las otras partidas estén explicadas. Es decir, si bien es cierto van a ser diferencias, pero sepamos conceptualmente con qué conceptos se relacionan. Exactamente. Sí, yo quiero hacer dos comentarios con los dos temas que se plantearon. Solo al tema del régimen, se ha dado mucho que hay contribuyentes que están mal clasificados al día de hoy como pyme y no debiendo ser pyme. Y lo que dice Analía es que enviar una solicitud al Servicio de Impuesto Interno para que de alguna forma corregir eso. Pero hemos tenido casos en donde el servicio ha dicho que no. Entonces hay que reforzar, hay que tener en cuenta ahí que no estamos en un plazo de cambio de régimen. Entonces, por defecto, el servicio ha contestado, ojo, no puede cambiar de régimen en estos plazos. Pero más que cambiar de régimen es un error. Porque hay pymes que quedaron mal clasificadas, entonces quiero decir, ¿sabe que yo no soy pyme? Yo soy 14A. Quisiera ser pyme, pero soy 14A.
que entre pagar 10 y 27 hay una gran diferencia, pero curiosamente el servicio en algunos casos ha dicho que no. Así que eso. Y lo otro, lo de la racionalidad, si cuadra o no cuadra, volvemos un poco al comentario, profundizarlo, que esto es un análisis de variación de control. Entonces que el servicio lo esté pidiendo ahí es como, pero bueno, se puede dar, pero por lo menos está en ese comodín de las otras partidas de alguna forma, ahí, si es que el formulario no lo deja pasar. Y después habrá que dar las explicaciones del caso al final del día. Roberto, tenemos una pregunta para ti. Dice, las pymes que optaron por llevar contabilidad completa, ¿de todas formas deben determinar el resultado tributario simplificado? Buen punto, sí. Y como lo dije anteriormente, no porque lleve contabilidad completa es sinónimo de tener obligado, de estar obligado a llevar corrección monetaria. Están liberados de llevar corrección monetaria. Y lo mismo acá. No por llevar contabilidad completa, cambio mi régimen de tributación en las pymes. No, la tributación de las pymes es por flujos, ingresos percibidos, gastos pagados. Y eso no va a cambiar si llevo contabilidad o no llevo contabilidad. No sé, estamos en la hora, pero quiero referirme a dos preguntas más que aparecen acá. Una respecto a las fundaciones. Como les comentaba, las fundaciones, corporaciones y otras entidades que no tengan contribuyente de impuesto final, ya socios que tributen con impuesto final, esas quedan catalogadas en 14 letras G. De hecho, sería bueno que todas estas entidades vean en qué régimen hoy día aparecen en el Servicio de Impuesto Interno. Pero pueden optar, el 14G dice que todas estas entidades, no obstante no tener contribuyentes de impuesto final, ya sea directo o indirecto, pueden optar por aplicar el 14, ya sea letra A o letra D número 3. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que ver bien si les conviene a estas entidades mantenerse como 14G, ¿ya? O optar por un régimen 14A. Y respecto de los saldos de existencia y activos fijos del año pasado, en el formulario hay líneas aparte respecto de los saldos que son rebaja como saldo inicial por activos que venían del año pasado, que se rebajan, y gastos nuevos del año, que también es otra pregunta que Sí, la estoy viendo. De hecho, son los primeros gastos que se deducen dentro de la base imponible de las pymes. Para la pregunta es qué pasa con la existencia de activos fijos, el stock al 1 de enero del 2020, que estén pagados y que los quiera llevar a gasto, son los primeros gastos que pide el formulario 22 en la base imponible, por cambio de régimen, de existencia y de activos fijos. Y hay otra pregunta que también tiene que ver con pyme transparencia. ¿Qué pasa si la pyme tiene pérdida transparente? Bueno, si la pyme tiene pérdida, la pyme transparente tiene pérdida, el contribuyente de impuesto final, o sea, el propietario no tiene base disponible para su grúa complementaria. O sea, no, mientras tenga pérdida la empresa, el propietario no va a tributar. Creo que ahí estamos respondiendo a las preguntas. Sí, ya nos excedimos un poco del tiempo. Nos excedimos un poco, pero nuestros correos van a estar en esta presentación que les va a llegar a sus casillas, a las casillas con las cuales se registraron. Cualquiera de nosotros va a estar muy dispuesto a responder sus consultas. Les agradecemos el tiempo y esperamos haberlos ayudado en esta primera aproximación al formulario 22 y les deseamos un feliz año tributario, que sea un año sin observaciones. Como digo, quedamos disponibles nosotros y todos nuestros socios para cualquier consulta o duda que les surja con ocasión de esta presentación o de las bases imponibles de la Ley de Impuesto a la Renta. Así que muchas gracias por su tiempo. Adiós. Chao virtual. Chao, chao. Chao, adiós. Adiós.